El podcast con María Elvira Arboleda. Episodio 6, Olmer Hill. Hola, bienvenidos al podcast. En esta oportunidad seguimos hablando del municipio de Tauramena, de la historia, de sus orígenes, de muchas historias que no han sido contadas. Por eso, hoy tenemos un invitado muy especial del sur del municipio de Tauramena. Él es Olmer Hill. Olmer, bienvenido al podcast. Gracias, María, muy amable. Bueno, voy a empezar hablando con usted de sus inicios y me place mucho tenerlo acá porque el sur del municipio de Tauramena es sinónimo de riqueza, es sinónimo de historias, de muchas leyendas, pero también es sinónimo de muchos capítulos dolorosos en Tauramena. Pero arranquemos por el inicio, y es Hagámosle. usted tuvo la fortuna de nacer en una finca muy importante, paso obligado para muchos en el sur del municipio. ¿En dónde nació usted? Bueno, María Elvira, yo nací en la finca Las Margaritas, propiedad de mi difunto papá Carmelo Gil. Él fue allá el propietario, ahora somos nosotros los 14 hermanos los propietarios de Las Margaritas. Queda ubicada en la vereda Piñalito Alto del municipio de Tauramena, muy cerca a la Brama, el otro Piñalito, en medio de los ríos Guira, el Caño Guira, el río Túa y el río Meta. Esa infancia suya, ¿hasta cuándo la vivió allá? Todo. No, como dice el cuento, a todos nuestros padres nos destetaban a los 6 años. A los 6 años estábamos hasta los 6 años en la finca y después nos llevaban a estudiar a Villavicencio. El jardín lo hacíamos ahí en la finca, mi mamá nos enseñaba por ahí a las vocales, a medio restar, sumar y después ya entrábamos a primero y primaria en Villavicencio. Todos los 14 hermanos estuvimos allá, mis padres nos daban hasta el bachillerato y si quería uno seguir de carrera universitaria le tocaba a uno costearse el estudio. Entonces, pues uno le tocaba trabajar en el día y estudiar en la noche en la universidad para salir profesional. De esos 6 años de infancia allá, pues además de todas, digamos, esas anécdotas de vivir absolutamente en el llano adentro, Sí. ¿qué son sus mejores recuerdos? Mis mejores recuerdos de esos primeros 6 años, antes de irse uno para la ciudad, es los inviernos, el caño lleno, tirándose uno desde los árboles al caño, bañándose, que cuando mi mamá iba a lavar la ropa en el caño con su tabla, su maceta, que le daban maceta a la ropa. Entonces uno se iba con ellos y ellos teníamos también de mascota un chigüiro, hasta el chigüirito se iba a bañar con uno allá. Era muy, muy bacano, como se dice, esa infancia. Y uno con muy poco era uno muy feliz. Trabajo, digamos, en esos 6 años hacían labores, obviamente. Uy, claro, pues trabajo para chino, el trabajo uno de chino allá en la finca era, y en los veranos era regar toda esa cantidad de matas que tenía mi mamá, que era muy amante de las matas, y le tocaba a uno todos los días con un balde desde el caño, saque agua y llévele a regar las matas, a los jardines. Eso era, y por las tardes becerreando, echando los becerros para el otro día ordeñar, encerrando los becerros, acompañando a uno, al papá por allá a la topochera, dijo el cuento, a la yuquera, acompañarlo a traer la yuca. Y entonces le enseñaban a uno desde pequeño a trabajar en el campo. Y en esos 6 años vio cosas de las que hoy ya no se ven, de las que hoy son una leyenda. Claro, claro que sí. Allá en ese sector se observaba la bolefuego, lo observábamos hasta hace, digamos, antes de que entrara la modernidad, porque hoy día pues ya con todos los pozos petroleros, todas esas carreteras, camiones, carros, motos, de todo, entonces ya no se sabe si es la bolefuego, si es un carro, si es un vehículo. Entonces estaba la bolefuego, también hay otras leyendas como el del Cucacuy, el que cuida los tesoros de los indígenas, que Las Margaritas fue un asentamiento indígena antiguamente. Inclusive en mi juventud me encontré una ollita de barro enterrada, pero
ante la poca experiencia de arqueólogo, la cogí, le di pala y la volví mierda. O sea, ese tesoro que hoy sería un gran hallazgo, Sí, se desbarató en sus manos. lo desbaraté en mis manos y también otros hermanos han encontrado. Hay una hermana que tiene en su casa allá en la finca un hacha de piedra también del tiempo de los indígenas. De los Ahí, achaguas, seguramente muy, eso sí, eran sí, los porque achaguas. como esta región era Chagua, sí, los últimos que quedan están allá al otro lado del Meta. Exactamente. Mm. En esos 6 años, ¿usted venía al casco urbano de Tauramena? ¿Ustedes venían con su papá, con su mamá? No, María Elvira, imagínese que yo conocí Tauramena a mis 14 años. Antiguamente era más fácil pues salir a Villavicencio que venir a Yopal o a Tauramena. Mis padres venían una vez al año a pagar impuesto predial. E inclusive a veces no venían porque en ese tiempo la tesorera del municipio, la finadita Gladys Montaña, ella se iba de a caballo recogiendo el impuesto predial de finca en finca para traer la plata y acá poder trabajar la alcaldía. Ella hacía eso, doña Gladys Montaña. Y en una ocasión sí vine y los acompañé y conocí a Tauramena a los 14 años, como le cuento, ya tengo 51. Y le tocaba a uno llegar en el bus por la tarde y quedarse, al otro día hacer las vueltas y irse en el bus. ¿Sí? En esa ocasión se quedaba uno en el Hotel Los Mangos, que eran de los finaditos Ignacio y doña Sildana. ¿Sí? Y entonces ahí eso casi no lo dejaban a uno, era dormir los chingalos, pero ahí al último se quedaba uno dormido. ¿Cómo sería ese golpe cuando usted conoció, por ejemplo, Villavicencio? Uy, terrible, porque uno acostumbrado a la mamá y al papá, uno a los 6 años, eso le daba duro y que de una vez lo desteten a uno de Rantán. Y además era una ciudad. Y era una ciudad e iba uno con las grande. costumbres de la finca. Nosotros, mi papá tenía una casa en el barrio Villa Julia, que es un sector ahí cerca al centro. Y uno en la finca andaba en calzoncillos así, no más. Y en Villa uno también, entonces salía uno a la calle y llegaba hasta Ley y Éxito allá del centro. Hasta por allá iba yo en calzoncillos, sin nada más, acostumbrado. En ese tiempo, pues hace más de 40 años también era Villavicencio pequeño y todavía era muy sano. Eso era. Toda una historia. Cuando usted, bueno, estudió y volvió de una vez a Tauramena. Hice mi primaria ya, el bachillerato y la universidad. Terminé la carrera de Contaduría Pública. Regresé a Tauramena en ese tiempo, en el 2000, quedó alcalde Alfonso Cárdenas y me dijo, pues venga y trabaja. Acá estuve en el 2001, creo, el 1 de enero del 2001 que empezó Alfonso. Y estuve ejerciendo mi carrera durante 4 o 5 años, tanto acá en Tauramena como en Yopal. Y después me presentó una oportunidad de ir a trabajar en comercio internacional en Quito, Ecuador. Entonces emigré para Quito, ya estuve 1 año trabajando, exportando flores para Rusia. Y ya tenía a mi mujer, Shirley. Entonces usted sabe que las mujeres empiezan, no, que ya aquí, yo allá. Bueno, y renuncié allá a Quito y me vine. En Bogotá me ofrecieron también un trabajo para enviar flores para allá. Y lo tomé y duré 3 años y medio ahí en Bogotá trabajando, exportando flores también para Rusia. Y lo mismo, que véngase, que tal, que los niños, que el niño ya está grande, que tal, que sin el papá. Y bueno, renuncié y me vine y estaba en Yopal, ahí, recorriendo calles, mamando gallo y en cierta ocasión me encontré un amigo, Juan Durán, que era el gerente en ese tiempo del hospital de Yopal y me dijo, Olmer, ¿qué está haciendo? Yo le dije, nada. Me dijo, pues, ¿quieres ser almacenista del hospital? Yo, pues, hágale. Y entonces me llevó allá a trabajar y empecé de nuevo en la parte pública acá en Casanare. Ya después se presentó la oportunidad de ser almacenista general del departamento, director del Fondo de Educación Superior de Casanare, el FESCA. Y ya, ahí paró mi parte con Pública. Sí, después me dediqué a la finca.
O sea, usted ha trabajado hartísimo en el sector público. Sí, claro, yo he estado bastante vinculado al sector público. Después de que salí del IFC, Geopar me ofreció la gestión de la pavimentación de la vía central de Casanare. Duré año y medio como gestor para la pavimentación de esa vía, cuando se obtuvieron los recursos de 70.000 millones y después Sí, Alirio sí. le adicionó otros 20.000, creo. Eso salió como por 90.000 millones. Pero inicialmente pues yo estuve en la gestión de eso. Usted llegó a Tauramena en el momento más duro de la violencia. O sea, vino a trabajar con Alfonso Cárdenas en el momento en el conflicto entre grupos paramilitares. Muchas historias que ni siquiera hemos terminado de oír ni de documentar allá en el sur, de cosas terribles que pasaron. Mire que la violencia paramilitar del sur de Bolívar, del Magdalena Medio, ha sido mucho más documentada, o de diferentes regiones del país. Pero ese conflicto es un conflicto poco documentado. ¿Por qué? Pues la verdad, no sé, ese conflicto se creó en un momento coyuntural, pues cuando ya llegó Álvaro Uribe a la presidencia y los paramilitares del Casanare no se quisieron meter dentro del proceso de paz de Ralito. Bueno, usted llegó a Tauramena en el peor momento del conflicto de los paramilitares, del conflicto entre bandas paramilitares. Es un conflicto el que se vivió especialmente en el sur, o muchas escenas que se vieron poco documentado. Se ha hablado mucho en Colombia de lo que pasó en el sur de Bolívar, en el Magdalena Medio, en muchos territorios, pero ese capítulo no. Fue duro porque hubo muchos enfrentamientos, la ley no bajaba, ellos estaban ahí, llegaban a las fincas, uno no podía hacer nada, inclusive de Tauramena para la finca yo iba en mi moto que me movilizaba en ese entonces y encontraba unos cuerpos tirados cerca de la carretera, en la orilla de la carretera, ya descomponiéndose, y eso era terrible. Eran unas historias muy Sí, dolorosas. sí, esos son de película de terror eso. ¿Cómo ha sido? Bueno, ya digamos que finalizando ciertos gobiernos empezó eso a mermar, a bajar, se empezó a calmar. Sí, a raíz de los diálogos de Ralito y eso ya hubo una merma, se desmovilizaron unos, a los de acá pues prácticamente los mermaron fue a sangre y fuego. Ya hubo como cierto desarrollo, las vías, ya entraron las petroleras, se pavimentaron vías, ya colocaron estaciones de policía en el sur, como el de Caribayona. El Gaula se la pasa por ahí, el ejército. Entonces ya se respira con más tranquilidad. Ya en ese tiempo que usted menciona, había muchas fincas abandonadas, nadie le invertía a las fincas por la zozobra que había. Hoy día ya miramos en todo el sur la gente trabajando sus fincas, el desarrollo que ha tenido, ¿sí? Pues el nivel de vida a raíz de la llegada de esas empresas petroleras, pues subió, ya no se nota, digamos, una pobreza extrema, ya las casas son de unas viviendas muy dignas en todo. Afortunadamente en el sur de Tauramena no se ve pobreza, ¿sí? Como se ve en otras partes del país. No, esa es un territorio muy bendecido. Sí. Y lo que usted dice, desde que llegó la petrolera, las vías, la inversión, todo ha cambiado. O inclusive hoy usted está emprendiendo un proyecto turístico que en otros años era impensable hacer un proyecto turístico en esa zona. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que usted está planteando? Bueno, María Elvira, yo en el turismo empecé aquí en Tauramena, muy cerca del casco urbano, en el Aceite Alto La Vereda, con mi Fundo Posada Turística, que es un hotel muy bonito, en el año 2012, ya hace más de 10 años. A raíz de mi separación en el 2019, me fui para la finca y a mí siempre me ha gustado lo del turismo, ¿sí? Y dije, pues voy a volver mi finca
agroturística, crear una economía circular, demostrarle a la gente que lo tenemos. Es que nosotros, los que somos de allá, estamos tan acostumbrados a lo que tenemos que no vemos Que la no lo belleza que valoramos. tiene, ¿sí? Entonces a uno le parece muy normal que estén los chigüiros por ahí al pie de la casa, ¿sí? Los güíos. O los güíos. Usted que se la sí. pasa de güío en de, güío. de cazador de güíos, sí. Cazador entre comillas, porque lo que hago es cogerlos y reubicarlos. Yo no los maltrato ningún animal. Los desplaza. Sí, no, los reubico donde no hagan daño y que estén más tranquilos, más solos, donde no haya tanta gente. Y entonces me dije, voy a crear mi finca como turística, un proyecto ambicioso, se llama Juan Pija, ¿sí? Y empecé, ¿Es un hotel? estoy haciendo el hotel, estoy haciendo un restaurante con escenarios deportivos sobre la vía pavimentada. Y pues para hacer las caminatas turísticas tenemos la fortuna de tener un monte de 113 hectáreas que es nativo, ¿sí? Un bosque de galería, en medio de los caños Piñalito y Huesero, donde hay mucha fauna, mucha flora. Ya he llevado turistas nacionales, extranjeros, y entonces uno les va explicando que esto es una palma de Sarare, que esto es toda la vegetación, y uno se encuentra, no, pues, que estas son las galápagas, las cachirres ahí en el caño, los chigüiros, las garzas, que es una codúa, ¿sí? Que es una tigana. Entonces hay mucha fauna que la gente va a observar, e inclusive el año pasado estuvo un fotógrafo internacional que es Adam Reynolds, que solo se dedica a fotografiar aves. Estuvo 2 días allá, estuvimos trabajando con él, tomando fotografía de aves. Entonces todo eso El llama turismo la hoy atención. es una realidad aquí en lo cercano, aquí en las veredas del cerro, pero que ese turismo esté allá en el sur también es una apuesta tremenda, porque está el río Meta, porque están las toninas, porque además es incursionar en algo inexplorado allá. Sí, hay diferentes tipos de turismo, ¿no, María Elvira? Los que les gusta venir a las atracciones turísticas, a lanzarse en los columpios, montar en las bicicletas, todos los atractivos que tenemos acá en Tauramena, aquí cerca del casco urbano. Pero entonces hay otro turista que le gusta más lo natural, la parte de observación. Avistamiento ¿sí? de aves. Es correcto. Entonces a eso es lo que le estoy apostando, que no he terminado, y empezó un proyecto bien grande. Inclusive la empresa Juan Pija, ya donde está, tiene pues su propio escritura pública, que son 16 hectáreas, el complejo como tal, que es bien grande. Y Juan Pija también se creó, y no me he preguntado que por qué Juan Pija, y es algo muy importante. También me apliqué al Fondo de Emprender del SENA con mi proyecto Juan Pija, y me aprobaron 124 millones para el montaje de una planta procesadora de carnes, porque nosotros los llaneros producimos carne, cerdo, pollo, res, ¿sí? Entonces esta semana pasada ya empecé a producir, ya tengo mi punto en es Tauramena. toda una serie de cosas ahí que convergen en Juan Es Pija. sí, es una economía circular, donde lo que produzco lo proceso y lo pongo a la venta al consumidor final, evitando intermediarios, ¿sí? Entonces usted puede dar mejor calidad, mejor presentación a menor precio, ¿sí? Eso es lo que quiero, ¿sí? Y a eso le estoy apuntando. Y metiéndole, por ejemplo, yo preparo chorizos, yo mismo los preparo, los chorizos de Juan Pija, y son muy ricos. No es porque los haga yo, pero la invito a Juan Pija a que los pruebe. Y entonces yo invito a todo el mundo a que monte sus proyectos y lo hagan, no les dé miedo, porque el miedo es el que no es actuar. A hacerle, y además esos 124 millones salen regalados, y usted cumple todo, entonces le condonan. Y para conseguir plata regalada, ¿dónde? Si no es por el gobierno. Para llegar hoy a este punto que usted está
contándonos de todo eso que está emprendiendo, haber salido de momentos tan difíciles como fue la violencia, también llegar a acuerdos con las empresas petroleras, ¿no? Porque eso también Sí, ha sido claro. concertadito, peleando. Ha sido una lucha, Ha sí. sido una lucha. Han habido liderazgos y personas que han hecho posible que cada parte del territorio pues surja. De esos liderazgos en el sur de Tauramena, ¿de quién se acuerda? ¿A quién quiere usted mencionar? Bueno, Su liderazgos. papá, pues. Sí, mi papá fue uno de los pioneros de allá del sur de Tauramena. Como le cuento, él siempre estuvo ligado a Tauramena, aunque la familia de los Gil de Maní. Él, cuando joven, que se robó a mi mamá aquí en la vereda Chitamena, se la llevó de ahí, porque antes mis abuelos fueron dueños de la Circasia. Y se fueron para el sur, estuvieron al otro lado del Meta. Mi papá estuvo trabajando con la familia López, Alfonso López Pumarejo, después estuvo en La Libertad con Alfonso López Miquelsen. Ya desde allá se vino y fundó el Hato del Boral, cuando empezó la violencia de los llanos en el 48. Vendió el Boral y se metió al monte como comisario del llano. Él no se metió a la guerrilla, los guerrilleros fueron los hermanos de mi mamá, que comandaban la costa del Meta ahí, los Romero. Y cuando pasó la violencia, ya compró Las Margaritas. Esa no la fundó, sino la compró, que era una fundación del Hato La Pradera. Compró Las Margaritas y Las Topochas. Después le vendió la topocha a la familia Las Prillas y solo quedó con Las Margaritas. Entonces mi papá tuvo mucho de dónde cortar allá, porque eran muy pocas las personas en ese tiempo. Estaban los Barreras de Trompillos, estaban los Canos de Buenaventura. Eran pocos hatos, pero muy grandes. Estaba los Padillas, también ya más contra el río Meta. Y más hacia el norte, pues estaba los del Hato Barley, ¿sí? Don Felipe Carreño, que es actualmente el dueño, pero antes mi papá estuvo trabajando con don Luis Carreño, el abuelo de él. Actualmente, pues sí, hay bastante comunidad, hay bastante gente joven, hay bastantes líderes. De los líderes antiguos queda apenas, creo que don Luis Ortega, que ya tiene 105 años y es un baluarte de allá, que vale la pena que un día lo entreviste. Sí. Y ahorita sí, hay muchos muchachos jóvenes, líderes, pues qué le digo, la comunidad, pues ya antes la gente le daba como pena pelear las cosas y eso, hoy día no, antes pues, se pelea bastante. Pero a raíz de esa pelea es que se ha desarrollado también esa parte, porque si no, las empresas petroleras no hubieran invertido, no estaría pavimentado, ¿sí? Ya hay electrificación, ahorita ya están con lo del gas. Entonces ya vienen, las fincas son productivas, mejoras de pastos, todo ya es muy bonito, mucho desarrollo, palmeras, arroz. Es bastante, el sur de Tauramena le está aportando mucho el Producto Interno Bruto de acá del municipio. En todos los sectores, y pues aquí, este capítulo es el más publicitado, del más publicitario de todos los capítulos de podcast, porque aquí salimos con una invitación, ir allá a conocer su negocio Juan Pija, que sí, hay de todo para ir a conocer. Ha sido un gusto, Olmer, por lo menos conocer un pequeño fragmento de eso, escuchar sus vivencias y sobre todo saber cómo a la par de Tauramena el sur se ha desarrollado, y hoy mire lo que trae para mostrar. Claro que sí, María Elvira. Este brindis que voy a hacer lo vamos a hacer allá con un tintico. Que así sea, que así sea. Vale, gracias por habernos acompañado. Y a todos los espero allá. El podcast con María Elvira Arboleda es un podcast original de la Alcaldía de Tauramena y la Fundación El Repique. Agradecimiento especial al alcalde Televoz Bonamaya por su interés en rescatar las voces y la historia del municipio. Producción Fundación El Repique.
Producción ejecutiva y creativa, Enfocarte Publicidad. Dirección, Brian Moreno. Producción, Sergio Molina. Conducción e investigación, María Elvira Arboleda. Coordinación logística, Lorena Ramos. Diseño de escenarios, Maye García. Iluminación, Cristian Vargas. Sonido, Johan Barrera. Música original, Joropo Indomable. Camarógrafos, Eliud Zárate y Ahmed Zárate. Cámara fija, Anderson Huertas. Edición y postproducción, Daniel Escobar y Daniela Camacho. Narración, Alejandro Vargas. Grabado y producido en Tauramena Casanare.